Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga poderosamente. Damos gracias a Dios por su misericordia, por un día más de vida, por permitirnos el regalo de la vida y una oportunidad más para entender su propósito en cada uno de nosotros y poder amalgamarnos de su santa, perfecta y bendita voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, Señor, en esta mañana, ya que vamos a compartir tu bendita palabra, oh Dios, pon tú el sentir como el hacer, a fluir tus palabras, Dios mío, Señor, y que puedan ser de bendición en cada uno de todos aquellos, Señor, que la hemos de recibir. Rompe las cadenas, los yugos de opresión, las ligaduras, Señor. Y sea tu nombre, Señor, una vez más glorificado, Dios. Dios santo, santo, santo. Mis amados hermanos, quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Desde el verso 12 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, el título que le colocan allí en las escrituras se llama Pablo exhorta a los hermanos. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias por todo, aun por lo que creamos que es malo. No apaguéis al Espíritu. Esto sí quiero que lo repita conmigo. No apaguéis al Espíritu. Y si usted está escuchando este mensaje y tiene a alguien a su lado, dígale: no apagues al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy se titula: no apaguéis al Espíritu. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo exhorta, ¿verdad?, a aquel pueblo en Tesalónica, aquel pueblo de creyentes en Tesalónica, sobre muchos aspectos. Pablo le recuerda
a la feligresía, al respeto que deben tener por y la estima por aquellos que trabajan ardientemente en la obra del Señor y amonestan a través de la palabra de Dios. Porque la Biblia y la palabra de Dios es restauración, es bendición, es salvación, es consuelo, pero también es amonestación, es exhortación. Es tan así que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de la exhortación. Y la exhortación nos ayuda a enderezar nuestras calzadas, nos ayudan a despertar porque a veces nos descuidamos. Allí Pablo también le ruega a los hermanos que tengan mucha misericordia, ¿verdad? Pero que también amonestaran a los ociosos, porque al parecer habían ociosos en Tesalónica, y así como lo hay en todas las iglesias, también manda alentar a los de poco ánimo. Hay gente con poco ánimo y hay que ayudarlas para que entren en el mover de Dios y trabajen en la obra del Señor. Y también manda que sostengamos a los débiles. Todas estas cosas hablaba Pablo y exhortaba a aquella iglesia en Tesalónica. Mandaba tener paciencia con todos y que no pagáramos mal por mal. Una persona paga el mal por mal cuando sencillamente no ha perdonado con todo su ser. Cuando una persona no ha perdonado con todo su ser, tiende a tomar venganza de alguna u otra manera. Bien sea pasiva, bien sea activa, de alguna u otra manera. Cuando el perdón no es genuino, cuando el perdón es de boca o cuando no se perdona, la gente siempre tiende a tomar represalias porque no hay una pureza, no hay una limpieza certera en el corazón. Pablo nos manda a estar siempre gozosos. No es fácil estar gozosos en medio de tantas luchas, tantas circunstancias que nos toca vivir. Pero Él, como uno de nuestros hermanos mayores y que imitaba a nuestro Señor Jesucristo, nos exhorta a que siempre estemos gozosos y a que oremos sin cesar. Y que a pesar de las diferentes situaciones de la vida, y no importa por lo que estemos pasando, demos gracias a Dios por todo. Y Él dice, porque esta es la voluntad de Dios. Hay cosas que nos suceden y que nadie quisiera que le sucediesen. Pero cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser y hemos sido llamados por Él, aún esas cosas que vemos que son difíciles y que no queremos en nuestras vidas, debemos dar gracias por ellas. Y demos gracias en Cristo Jesús. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención en este mensaje, y es que Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Y si usted revisa bien su Biblia, aquí la palabra Espíritu es con E mayúscula. Se está refiriendo a el Paracleto, aquel de quien nuestro Mesías dijo, me voy, pero no los voy a dejar solo. Mi Padre enviará en mi nombre ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Y recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Por eso decía
Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra fuego acá viene del griego pur, que significa relámpago, rayo. Cuando usted y yo creímos y nos rendimos delante del Señor y entendimos que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros hemos sido curados. En resumidas cuentas, que quien debió ir al madero fuimos nosotros y no Él, porque Él no pecó y somos pecadores desde nuestra concepción. Y manifestamos un arrepentimiento genuino por causa del pecado original. Ese pecado que viene por herencia, por causa del pecado de nuestros primeros padres, aparte de los pecados que nosotros añadimos a nuestras vidas una vez que adquirimos conciencia del pecado y hacemos lo malo. Y le pedimos a Él que nos limpie con su sangre, que es el único borrador que puede limpiar nuestros pecados. Entonces allí el Señor borra nuestro nombre del libro de la muerte eterna, lo inscribe en el libro de la vida eterna, pero también nos dota de su Santo Espíritu. Y ese Espíritu viene a nosotros como un rayo. Viene a nosotros como un relámpago a morar en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que conservar esa amistad con el Espíritu para que esa llamarada de Él se mantenga en nosotros siempre ardiente. Porque esa presencia, ese fuego del Espíritu, es el que el diablo y los demonios le temen. Los demonios no le tienen miedo a perfume francés. Los demonios no le tienen miedo a corbatas de seda italiana. Los demonios no le temen a superficialidad. Ellos le temen es al Espíritu de Dios que mora en nosotros y a esa presencia que está activa y llenándonos cada día. En esa presencia, cuando hablamos en ella con autoridad, los demonios tiemblan y tienen que huir. No apaguéis al Espíritu. Cuando nosotros revisamos bien el contexto, nos encontramos de que nadie puede apagar al Espíritu de Dios. Él es el poder de Dios. Él es la gloria, la unción, la manifestación espiritual del Dios vivo. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Es Dios Espíritu. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Cuando el Espíritu está avivado en nosotros, porque existe una relación con Él y en Él, suceden cosas maravillosas, porque Él nos dota de seguridad,
Nos bendice con los frutos y con sus dones. Y damos gloria a Dios porque esas son las herramientas que nosotros necesitamos, los dones para que se forme en nosotros el carácter de Cristo en nosotros. Los frutos y los dones para poder manifestarnos a través de su poder en contra de todas las acechanzas del enemigo, y ambos para edificación del cuerpo de Cristo. Satanás sabe que cuando hay obediencia en aquellos que le hemos creído a Dios, que hay un velar continuo en el Señor y el Espíritu está avivado, Él sabe que ahí Él no tiene nada que buscar. Y alguien que está lleno del Espíritu, avivado en el Espíritu, es alguien que le hace mucho daño a las tinieblas. Y Satanás va a buscar cualquier forma de apagar al Espíritu. Él va a usar sus estratagemas para apagar el Espíritu, sí. Así como los bomberos, que son los expertos en extinción de incendios. La palabra apagar viene del griego beknumi, que significa extinguir. Hacer que una cosa se termine o deje de existir. Por eso es que el Señor, cuando le habla a Juan en Patmos, le dice que retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Por eso Pablo le dice a Timoteo, échale mano a la vida eterna. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Porque la salvación es un paquete. Es un paquete donde usted y yo, una vez que hemos sido bendecidos con la llenura del Espíritu de Dios, estamos llamados a entregarnos completamente a Él, para que Él nos convenza de pecado, justicia y juicio, y sea Él el que gobierne nuestra vida y no nosotros. Y este es uno de los grandes problemas que existe, de que muchas personas, a pesar de que están en Cristo, siguen gobernando sus vidas. Y es el Espíritu de Dios el que debe gobernar. Pero para eso debe haber una completa sumisión. Y es la que Dios quiere que nosotros manifestemos. Por eso, cuando dice el profeta Isaías, hablando de cómo se manifestaría nuestro Mesías, decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Está sobre significa gobierno. Está hablando de que el Espíritu Santo viene a gobernar nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu gobierne, porque de otra forma vamos a seguir nosotros imponiendo nuestros proyectos, nuestros planes, y vamos a echar a un lado a aquel que es el que tiene que darnos los planes, los proyectos, así como se le manifestó a Pablo cuando iba hacia un lugar en uno de sus viajes. Y le dijo, no es para allá, la necesidad está en Macedonia. Y Pablo entendió que era Dios a través de la visión por su Espíritu el que le estaba diciendo cuál era la dirección. Es el Espíritu el que quiere nuestras vidas. Y Satanás va a buscar la forma de apagar, como dice el griego beknumi. Va a buscar la forma de que nosotros perdamos esa comunión con el Espíritu de Dios. Los bomberos utilizan diferentes tipos, ¿verdad?, de extinguidores. Hay veces que utilizan el agua, utilizan extintores tipo A, tipo B, tipo C, tipo D.
El tipo A lo utilizan para materiales secos, el tipo B para materiales grasos combustible, el tipo C lo utilizan para sustancias gaseosas como el butano, el propano, el gas natural, etc. Y el tipo D lo utiliza para metales combustibles o equipos eléctricos. Ellos saben qué extintor van a aplicar a la hora de cualquier tipo de evento, a cualquier tipo de conato para controlar la emergencia. Discúlpeme la comparación que estoy haciendo. No estoy tratando de colocar a los bomberos como el adversario, sino que estoy haciendo una alegoría en exégesis. Estoy tratando de explicar, ¿verdad?, de que así como Satanás, haciendo un símil, Dios bendiga a todos los que tienen la profesión de bombero. Yo en lo particular me tocó estudiar una vez y me gradué en el área de control de emergencias. Lo que trato de decirles acá es que así como uno conoce y sabe qué tipo de extintor sirve para apagar cualquier tipo de fuego, en el caso de los bomberos, asimismo el enemigo conoce y sabe bien cómo puede hacer que mengue cualquier alma en el espíritu, cualquier creyente. Y quiero hacer alusión, antes de pasar al último segmento, de cuando los discípulos iban unos caminos de Emaús y Jesús se pone a su lado, les escucha hablar y les reprende, les exhorta. Y le exhorta duro. Y le dice: desentendidos, ustedes no entendieron nada. Ok, pero después siguió conversando con ellos. Ellos lo invitaron a su casa, él se sentó con ellos. Y después que él se va, que los ojos de ellos fueron abiertos y entendieron que quien estaba con ellos era el Cristo resucitado y glorificado, le dice uno al otro: no ardía nuestro corazón, diga conmigo, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu, cuando usted y yo estamos en comunión con el Espíritu, cuando usted y yo estamos avivados en el Espíritu, suceden cosas maravillosas. Y cuando abrimos la boca, es poder de Dios lo que sale. Es la palabra kairos que sale de nuestra boca. Por eso cuando alguien es procesado, no anda hablando mucho. Hay gente que le dice: oye, pero tú no hablas. No, porque el procesado sabe que en las muchas palabras abunda el pecado. El procesado solamente se manifiesta. El procesado solamente habla cuando el Espíritu le dice que hable. Y cuando habla de más, el Espíritu le redarguye. Y ellos dicen: no ardían nuestros corazones. Era fuego lo que salía de la boca del Mesías. Porque el mismo Espíritu que estaba en el Mesías, del cual había profetizado Isaías, está en ti y en mí, que hemos creído. Y usted que está escuchando este mensaje y no le ha entregado su vida a Cristo, venga a Él para que Él le dé de su Espíritu y usted pueda vivir la verdadera vida. Satanás va a buscar las maneras de cómo apagar el fuego en nosotros, y nosotros también, a veces, por no velar, podemos terminar apagando el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es real. Es real. Por eso cuando aquella mujer tocó el borde del manto del Señor, el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Es real. Hace días, mientras estaba en la campaña, pasó una muchacha a recibir al Señor y yo oré, impuse mis manos sobre ella, porque la palabra dice que los apóstoles iban y ponían las manos para que la gente recibiera el don del Espíritu de Dios. Y la muchacha a los días testificó de que estaba atormentada, tenía dolores, pero cuando ella recibió el don del Espíritu de Dios,
todo aquello que estaba atormentándole se fue. Satanás no está viendo tamaño ni títulos, como le decía en el mensaje pasado. Lo único que él respeta es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y fíjense que se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando usted revisa el capítulo 4 de Lucas y capítulo 4 de Mateo, se va a conseguir de que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Satanás no le importó que era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y lo tentó porque quería pagar la llamarada del Espíritu en nuestro Señor. Pero nuestro Señor, con el poder de la palabra, lo reprendió. Porque cuando usted y yo sabemos qué representamos y qué somos en el reino de Dios, y abrimos la boca en esa llenura, en esa dirección, en ese poder de Dios, los demonios tienen que huir. Bendito sea el nombre de Dios. Amado, Satanás va a buscar tentarte. Él lo hizo con Eva. Estaban en la primera gloria, en la edad de la inocencia. Ella no debió acercarse, pero se acercó, y este es un problema de nosotros. Sabemos que hay cosas que no debemos ver, cosas que no debemos escuchar, pero a veces nos dejamos seducir así como Eva y terminamos agarrando la fruta. Hay cosas que a través del internet, a través de los teléfonos inteligentes, a través de las tablets, a través de la televisión, a través de los diferentes sistemas de comunicación, nos están bombardeando a cada momento. Nos bombardean con películas llenas de odio. Nos bombardean con películas llenas de pornografías. Nos bombardean con mensajes subliminales de venganza, de celos. Y ahí estamos nosotros siendo bombardeados y seguimos allí. Y eso lo que hace es alejarnos, apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. He visto hasta creyentes maduros diciendo malas palabras, cuando la palabra de Dios dice que los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Lo he visto fumando escondido a evangelistas. Aló, ¿qué pasó allí? El enemigo va a tentar, ¿para qué? Para que tú caigas en desobediencia. ¿Se acuerdan el mensaje del ministro Abraham? Que decía aquel muchacho que Dios usaba poderosamente en Centroamérica, en uno de estos lugares de Centroamérica. Y cuando llegó al hotel, le estaba esperando la hija de una bruja y lo hizo caer. Y después terminó durmiendo en los carriles del metro. Porque Satanás va a buscar la manera de cómo tratar de desviarte, porque él sabe el daño que tú le haces cuando estás lleno de él, cuando tú estás lleno del poder de Dios, cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Tú eres una bendición de Dios. Tu oración golpea las tinieblas. Cuando impones la mano sobre alguien, cosas maravillosas suceden. Y Satanás va a buscar la manera, de buscar la forma de que tú te descuides, llevando pensamientos a tu mente, a mi mente, porque él va a buscar depositar su mentira, ¿verdad? Para distraernos y después para afligirnos. Y esto le pasó a David, se descuidó, dejó de velar. ¿Y qué pasó? Terminó adulterando, terminó codiciando a la mujer ajena, terminó asesinando. Y todo esto trajo una serie de consecuencias. Por eso es que no podemos ser libertinos con el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado, repudiar el pecado en nuestras vidas. Otra de las cosas que nos hace daño, y cuando nos vamos debilitando, entonces empieza a nosotros a fallar la fe. Tenga usted cuidado, porque cuando comienza a fallar la fe, hasta los más, mire, por eso le digo, Satanás no respeta tamaño ni colores, ni perfume de marca. Él le metió miedo a Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. Y el padre de la fe manifestó miedo ante Faraón, miedo ante Abimelech. Ahora le pregunto a usted, ¿será que el Dios que mandó a salir
a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo que iba a estar con él, lo iba a dejar morir allí. No, no lo iba a dejar morir, pero él le abrió puertas al miedo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, revisar cómo estamos, qué puertas hemos abierto para cerrarlas. Y por eso Dios lo lleva allá, creo que es al Monte Carmelo, al Monte Moriah, donde le pidió a su hijo en sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios tenía que terminar de procesarlo. Si tú no le pasas la prueba a Dios, Dios te tiene que llevar a otra. Porque hasta que Dios no trate todas esas áreas y te complemente en Él para que tú seas cada vez más fructífero en Él, no te va a soltar. Y por eso es que hay mucha gente que tú le preguntas cómo estás en una prueba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque así cuando tú vas a secundaria, tú vas a diversificado, a la universidad, posgrado, etcétera, y tú no pasas una materia, tú tienes que volverla a ver. Y si esta gente que desde el mundo hace estas cosas con rectitud, ¿cuánto más Dios? ¿Tú crees que Dios te va a poner una nota que tú no te hayas ganado? No, Dios te evalúa. Pero si tú no le pasas la prueba, tienes que volver a repetir con Él. Y por eso es que a veces no salimos de una prueba, vivimos en ella siempre. ¿Por qué? Porque no aprendemos a mirarnos hacia adentro. Siempre estamos mirando hacia afuera, mirando la paja que está en el otro y no vemos la viga que está en nosotros. Y tenemos que aprender a mirar hacia adentro, ver cuáles son nuestras debilidades. Y para eso es que tiene que existir un grado de reflexión, meditación en nuestras vidas continuo para poder entresacar todas esas cosas que a Dios no le agrada. Hay gente que vive pisándole los pies a los demás a cada momento, vive malponiendo al otro todo el tiempo, vive haciendo daño continuo y se acuestan tranquilos. Usted y yo no podemos hacer eso. Nosotros las noches tenemos que ir ahí a ese examen con Dios. Señor, sentí que ofendí a fulano, sentí que ofendí a mengano, Señor, sentí que esto no lo hice bien, sentí que fui sarcástico en ciertas áreas, ayúdame a sacar estas cosas de mí. Otra de las cosas que nos aleja de la bendición de estar encendidos en el Señor es la falta de conocimiento, porque la falta de conocimiento nos lleva a la imprudencia, nos lleva a cometer graves errores. Y por eso usted y yo tenemos que preocuparnos y ocuparnos en conocer la palabra de Dios a profundidad. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro se sintió que, bueno, él estaba con el Señor y él vio que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús y le dijo, no, hombre, Señor, cualquier cosa yo voy contigo al Calvario, yo no sé, etcétera. Se sintió dueño de sí mismo, hermano. Y usted y yo que estamos en Cristo y con Cristo, ya nosotros no somos dueños de nada. Él nos compró con precio de sangre, hermano. Es Él el que tiene que guiar las riendas de nuestras vidas. Pero ¿qué? Cantó el gallo y ahí vimos a Pedro hasta negando a Jesús y maldiciendo. Todavía habían cosas en el corazón de Pedro que Dios tenía que entresacar. Y por eso le hablo de proceso. Es necesario el proceso. Y allí Pedro, ¿qué sucedió? Ahí Pedro terminó llorando. Sí, porque ahí nos lleva la falta de conocimiento. Cometemos errores, tomamos decisiones, malas decisiones. ¿Por qué? Por desconocer. Y a veces terminamos de buscar consejos en quien no debemos. ¿Por qué? Porque a veces el que sabemos que tiene el consejo no lo buscamos. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a decir lo que nosotros no queremos escuchar. Así como el rey aquel que dijo, no, vamos a preguntarle a todos los profetas menos a aquel profeta. ¿Por qué? Porque ese seguramente me va a decir lo que yo no quiero oír. Entonces tenemos que ser sabios en esto, buscar gente que sea verdaderamente madura y que esté bien comprometida con Dios y que te vaya a dar consejos según la palabra, según el kairos de Dios, según lo que el Espíritu quiere para tu vida, según la palabra de vida. Otra de las cosas que nos debilita mucho es la prueba y la disciplina. Y les decía que es necesario que seamos probados, porque en la prueba nosotros le demostramos a Dios cuánto le amamos o cuánto no le amamos, cuántos estamos dispuestos a dar por Él y cuánto no estamos dispuestos a dar por Él. Y en esto vemos la vida de Josué y Caleb, que mientras el resto de los espías andaban asustados y denigrando, ellos dijeron, no los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque no estaban viendo a los gigantes, estaban viendo al gigante de los gigantes que estaban con ellos. Y cuando tú sabes que el Dios que está contigo es más poderoso que los que están en el mundo, tú ves la gloria de Dios. Y la disciplina es para todo aquel hermano que viola la palabra de Dios y que sabe que hay cosas que está haciendo mal y las sigue haciendo. Y como
como Dios te ama y como tú eres un hijo, entonces Él tiene que disciplinarte para que no seas un hijo bastardo. Y por eso vemos en David todas las consecuencias que le sucedieron. Vemos a un Absalón sublevarse, al otro hijo abusando de su hija, su propio hijo con sus mujeres, etcétera, ¿verdad? Amados, para terminar, dice Efesios capítulo 4 y verso 23, y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amados, no apaguemos el Espíritu. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:6, por lo cual te aconsejo que avives, anasoture en el griego, el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Mis amados hermanos, Dios depositó su Santo Espíritu en ti y en mí. Y Él quiere que nosotros vivamos avivados. Avivar significa volver a encender. Pablo sabía que a Timoteo le esperaban pruebas muy difíciles en el ministerio. Y él le decía, tienes que volverte a encender. Yo no sé si tú estás apagado, yo no sé qué te había enfriado, pero en esta mañana yo creo que Dios te está hablando. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, ayúdanos. Padre, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. Señor, perdónanos si hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos. Si te hemos contristado, Espíritu Santo, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Perdónanos, Espíritu Santo. Y vuélvenos cercoso de tu salvación. Llénanos. Enciéndete en nosotros. Te lo pedimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.